Continuamos con las explicaciones y vamos a tratar de explicar, no los fundamentos matemáticos porque van a ser más complicados, pero tratar de hacer una explicación gráfica lo más sencilla posible para que entiendan lo que es el proceso de interpolación. Vamos a hablar de interpolación y aproximación. Generalmente cuando se interpola nos basamos en interpolar entre datos intermedios, teniendo una serie de datos muy precisos para generar un resultado con mayor aproximación dependiendo del grado del polinomio de interpolación con el que estemos trabajando. En este caso, generalmente trabajamos con funciones polinómicas y utilizamos el polinomio de interpolación de Newton. La aproximación no es más que obtener una representación matemática de conjunto de datos básicamente experimentales. Y allí la diferencia entre interpolar y aproximar. Cuando interpolamos, debemos determinar inicialmente el conjunto de valores, los datos que nos da el problema. Al tenerlo, determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente para poder construir la tabla. La variable independiente será X y la variable dependiente será Y. Y vamos a interpolar alrededor de un punto particular. Esta tabla que observan acá es la que se denomina tabla de pirámides invertidas, porque tiene forma de pirámide y son los datos que se deben calcular para poder construir la tabla para realizar el proceso de interpolación. Esos cálculos matemáticos son en función de una serie de fórmulas de mucha complejidad. Para explicarlas acá, vamos a basarnos en tener los datos tabulados, que ustedes conozcan la estructura de la tabla para que coloquen cada uno de estos valores en el lugar que les corresponde y comenzar a realizar el proceso de interpolación. Entonces, vamos a manejarlo con un ejemplo práctico, el ejemplo que tenemos en la guía de clases. Vamos a trabajar con polinomios de interpolación hacia adelante, polinomios de interpolación hacia atrás, un polinomio en zigzag hacia adelante y en zigzag hacia atrás. Entonces fíjense que luego de tener la tabla de valores, colocamos la tabla de esta manera. Por ejemplo, observemos acá. Tenemos un ejemplo donde se pide aproximar al volumen específico del agua a una temperatura de 25 grados centígrados. Y nos dan los datos que están en el recuadro superior, acá. Estos datos que están acá, temperatura y volumen, esos datos nos los dan. ¿Ok? Con esos datos tenemos que determinar cuál es la variable independiente. En nuestro caso, la variable independiente será la temperatura. Y luego procedemos a generar la tabla. La tabla se genera de esta manera. Acá tendremos la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ok? Lo colocamos de esta manera. Temperatura y volumen. ¿Ok? Tenemos esos datos que tenemos acá. Los demás de los datos de las tablas se les va a ofrecer y ustedes lo van a colocar en sus respectivos lugares, en función de la tabla que les mostré en el proceso anterior. ¿Cómo calcular el polinomio de interpolación de Newton hacia adelante? Observemos, siempre que vamos a trabajar con Newton hacia adelante, en este caso vamos a interpolar a una temperatura de 25 grados centígrados. Nos paramos en la parte superior, acá, y observamos hacia abajo cuál es el valor de temperatura más próximo a 25 grados. Estamos trabajando en interpolación hacia adelante. Cuando obtenemos, vemos que es el valor de temperatura igual a 20. Basémonos, en este caso, en lo que está resaltado de color amarillo. Cuando nosotros trabajamos con el polinomio de interpolación hacia adelante, lo que se genera, los datos de la tabla que necesitamos para la construcción de la solución al problema de interpolación,
son los valores que se generan en forma diagonal, como lo observan allí. Lo que está remarcado en amarillo en forma diagonal. Esos son los valores de la tabla que debemos escoger para darle solución al problema. ¿Cómo lo hacemos? Nos pueden pedir que el polinomio de interpolación hacia adelante pase por los puntos 3, 4, 5 y 6. Entonces los valores de la tabla que vamos a necesitar son los valores que están en amarillo. 5779 que parte del punto 3, 24900 que parte del punto 4, 5765 el punto 5 y 9416 que es el punto 6, tal como nos pide el problema. Polinomio de interpolación que pase por los puntos 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se determina este polinomio de interpolación? Observemos. Inicialmente, acá, tenemos acá, polinomio de interpolación que pase por el punto 3, el valor del polinomio comienza con el valor indicado en la tabla al lado de la posición 3, que es 577900. Ese es el primer valor del polinomio de interpolación. Ahora, ahí está pasando por el punto 3, también debe pasar por el punto 4. Entonces, el polinomio de interpolación de orden 1 sería, por los puntos 3 y 4, sería el valor anterior, que es 577900, más el valor de 249000, que en este caso es negativo, multiplicado por un factor. El factor va a ser igual a t menos el punto anterior, menos t3. Y t3 en el punto anterior es igual a 20. ¿Ok? Entonces, este sería el polinomio de interpolación que está pasando por los puntos 3 y 4. Cuando nos dirigimos al polinomio de interpolación que pase por el punto 3, 4 y 5, tenemos el polinomio de interpolación anterior, más descendemos en diagonal 5765, que va a estar este que está acá, multiplicado por el factor T menos la temperatura en el punto 3, que es 20, por T menos la temperatura en el punto 4, que es 30, por T menos la temperatura en el punto, correcto, punto 4, que es 30. En este caso, pasaría por los puntos 3, 4 y 5. Entonces, tendríamos, esta sería la ecuación del polinomio en términos generales por los puntos 3, 4 y 5. El valor en el punto 3, que es 5779. Luego seguimos en diagonal. El valor en el punto 334, que sería 24900 negativo, por t menos t sub 3, en el punto 3, que es el valor anterior del t menos 20, más el valor en 3, 3, 4, 3, 5, que sería la siguiente diagonal, 5765, por el factor 3t, que sería 25, menos t3, que es 20, por t, que es 25, menos 3, 4, que sería 30. Si va a pasar por el punto 3, 4, 5 y 6, al polinomio anterior le añadimos este término. El término matemático sería el valor de la función entre 3, T4, T5 y T6, que sería la siguiente, el valor diagonal, que sería el que tenemos acá, 94, 16, 65, que va a multiplicar entonces a t menos t sub 3, t en el punto 3, que es 20, t en el punto menos t4, que es 30, y t menos t5, que en el punto 5, que sería 40. Y hacer la sustitución de esos valores, obtenemos el valor aproximado, interpolado, que estamos obteniendo utilizando la diagonal hacia adelante. Lo importante acá es que con esto nosotros logramos determinar cuáles son los valores de la tabla que vamos a escoger. 5779 el valor de inicio. Cuando pasamos al siguiente valor, menos 24900, sabemos que tenemos que multiplicarlo por el factor de la temperatura menos la temperatura en el punto anterior, que es 20.
Cuando pasamos por el punto 4, por el punto 5, tenemos el valor que vamos a elegir y lo vamos a multiplicarlo por los factores anteriores. La temperatura en el punto 3, que es 20, por la temperatura en el punto, menos la temperatura, 25 grados en este caso, menos T4, la temperatura en el punto 4, que es 30. Al igual, cuando pasemos por el punto 6, sería más, en este caso menos 94, 16, 67, que va a multiplicar el factor de temperatura menos la temperatura en el punto 3, que es 20, por el factor de temperatura menos la temperatura en el punto 4, que es 30, por el factor de temperatura menos la temperatura en el punto 5, que es 40. Y eso nos genera el polinomio de orden requerido que pase por los puntos 3, 4, 5 y 6. Ese es el polinomio de interpolación de Newton hacia adelante. 3, 4, 5, 6. Se genera de manera gráfica como una diagonal. Cuando tratamos de interpolar ahora, utilizando el polinomio de interpolación de Newton hacia atrás, lo que se va a generar es una línea recta, horizontal. Siempre tenemos que considerar una línea horizontal, tal como está acá. Y en la gráfica, los valores se van a obtener de esta manera, en forma horizontal. Recuerden que en el polinomio anterior era t menos t3 y avanzábamos hacia adelante. T menos t3 por t menos t4 y luego avanzábamos hacia adelante según la diagonal t menos t3 por t menos t4 por t menos t5 y seguíamos avanzando en el orden correlativo. ¿Okay? En este caso lo que se genera es una línea horizontal. Observen el color morado. En este caso, ¿cómo determinamos el punto de inicio cuando hacemos un zigzag hacia atrás? Miramos de abajo hacia arriba, todo lo contrario que en la diagonal hacia adelante. Miramos de abajo hacia arriba y determinamos el punto más cercano a la temperatura a la cual queremos interpolar. En este caso vamos a interpolar con relación a T igual a 25 grados. Y el punto próximo de abajo hacia arriba está en el punto 4, la temperatura igual a 30. Allí comenzará nuestro proceso de interpolación. Entonces, nuestro polinomio de interpolación que va a pasar por los puntos 4, 3, 2, 1, porque no puede pasar por ningún otro punto. Recuerden que es hacia atrás. Si estamos en el 4, debe pasar por el 3, por el 2 y por el 1, máximo. O puede pasar por el 4, por el 3 y por el 2. Dependerá de las exigencias del problema y de la precisión con la que se quieren los resultados. Entonces, en este caso, fíjense, comenzamos. ¿Cómo comienza el polinomio de interpolación hacia atrás? Fíjense acá. Comenzamos con nuestro valor 32,89. ¿Y dónde lo ubicamos? En el punto donde comienza nuestra partida. Más el valor que en este caso coincide también con el de la diagonal hacia adelante, que sería menos 24 cuando pase por los puntos 4 y 3. En este caso por el punto 4 sería 32,8900 más el valor es negativo, sería pasar por el punto 3 sería el valor de 24 menos 24 9000, que va a estar multiplicado, ¿ok?, por el valor T menos T4, la temperatura en el punto 4, más, si va a pasar por el punto 3, punto 2, sería 118,45, en este caso, cuando estamos interpolando hacia atrás, cuando pasa por el punto 4, 3, ahora pasa por el punto 2, va a ser igual a 118,450 y vamos hacia atrás y comenzamos T por el punto 3, en este caso, y vamos hacia atrás, sería T menos la temperatura en el punto 4, que sería 30, y si vamos para atrás, sería por T menos la temperatura en el punto 3, que sería 20. Y de esa manera obtenemos el polinomio de interpolación. Si vamos a pasar por el punto 1, a ese polinomio de interpolación le sumamos
esta fracción que tenemos acá, T4, T3, T2, T1, que sería no más que menos 460, 24, 52, y va a estar multiplicado por el factor, vamos para atrás, por el factor que pasa por el punto 1, sería este valor que tenemos acá, menos 460, 245, T por la temperatura en el punto 4, que sería 30, T menos la temperatura en el punto 3, que sería 20, T menos la temperatura en el punto 2, que sería 10. Y aquí teníamos el valor de polinomio de interpolación. Entonces recordemos que los factores van hacia atrás. Tenemos el factor que determinamos en la tabla de manera horizontal, y los factores serían 32,89 más 24,900, en este caso negativo, por la temperatura menos la temperatura en el punto 4, que sería 30, más el factor de 118,45 por la temperatura, por el factor de temperatura menos la temperatura en el punto 4, multiplicado también por el factor de temperatura menos, como vamos para atrás, la temperatura en el punto 3. Y cuando vamos a pasar por el punto 2, tendríamos más este factor de 460,2452 multiplicado por la temperatura menos la temperatura en el punto 4 por el factor de temperatura menos la temperatura en el punto 3, que es 20, por el factor de temperatura menos la temperatura en el punto 2, que es 10. Y de esa manera calculamos el polinomio de interpolación. De esa forma se trabaja en interpolación hacia adelante y en interpolación hacia atrás.